Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Impacto Económico. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, a través de la señal informativa de Telesur. Comenzamos con nuestros titulares. Comenzaremos en América Latina hablando de Venezuela, que registra un incremento de 8.71% en el Producto Interno Bruto. Hoy en Contexto abordaremos el flagelo del hambre en los más vulnerables a propósito de celebrarse el día de hoy como Día Mundial de la Alimentación. El presidente ruso Vladimir Putin denunció que Occidente altera la arquitectura energética global con sus acciones y medidas de presión. Lo vemos en el Contexto 360. Ahí estaban las imágenes del contexto económico de nuestro continente. Comenzamos con la economía venezolana, que mantiene su senda de crecimiento sostenido al registrar un incremento de 8,71% del Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. El país suma 18 trimestres consecutivos de expansión económica, consolidando su proceso de recuperación tras años de agresiones económicas y bloqueos unilaterales. El crecimiento estuvo impulsado por un repunte de 16,12% en la actividad petrolera y de 6,12% en los sectores no petroleros. Destacaron particularmente áreas estratégicas como construcción, manufactura, minera, agricultura, comercio, transporte y alojamiento, que mostraron significativas expansiones y fortalecieron las cadenas productivas internas. La diversificación económica y la activación de sectores productivos no petroleros han permitido un efecto multiplicador en el empleo, la inversión y la oferta de bienes y servicios. Este dinamismo, que se mantiene desde el segundo trimestre de 2021, refleja la resiliencia de la economía venezolana frente a la inestabilidad global y a las medidas coercitivas impuestas por potencias extranjeras. Con una base productiva en expansión y una participación creciente de sectores estratégicos, Venezuela consolida un modelo de recuperación económica sustentado en la soberanía, la integración nacional y la confianza en sus capacidades internas para avanzar hacia un desarrollo más equilibrado y sostenible. Bien, pasamos ahora a otra información. Continúa el paro nacional en Ecuador. La lucha social ha tomado fuerza en medio de la represión, pues solo en la ciudad de Imbabura, donde tras el ingreso de un convoy militar que atacó a los manifestantes con bombas lacrimógenas y aturdidoras, 2 personas perdieron la vida y al momento ya son 3 los ciudadanos fallecidos durante el paro nacional contra las políticas del gobierno de Daniel Noboa. La creciente represión en Otavalo, en la provincia de Imbabura, en Ecuador, ha sido condenada por diversos sectores nacionales e internacionales. El convoy militar enviado por el gobierno de Daniel Noboa para atacar a la localidad dejó más de 60 heridos, según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Nosotros tuvimos esta denuncia por parte de quienes viven esta realidad. Estamos en una situación de crisis extrema por parte de militares y Policía Nacional y bueno, y eso no se ha visibilizado y las personas no han sido conscientes de esa situación. Entonces es complicado señalar en una sola palabra qué es lo que pasa. Según datos de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, tan solo durante la represión del 14 de octubre en Imbabura se reportaron más de 60 heridos y 23 detenciones irregulares, datos que se suman a las más de 300 denuncias de heridos y más de 100 detenciones irregulares en el contexto del paro nacional.
Lamentablemente la situación en Otavalo se ha desbordado del número de heridos, también hay personas detenidas, todavía no tenemos el dato exacto, preciso, pero sabemos que hay muchas personas que incluso estando heridas tuvieron que irse a sus casas porque no tuvieron atención médica. Durante la jornada, la CONAIE reportó la muerte de Rosa Elena Paqui a causa de un paro cardíaco respiratorio, presuntamente provocado por la inhalación de gases lacrimógenos durante la represión. Al día siguiente, se confirmó la muerte de José Alberto Huamán, quien sufrió un impacto de bala en el pecho durante la represión. El gobierno va a tener que responder ante tribunales internacionales, sí, tendrá que hacerlo, porque es la vía. Es la única vía en la que se puede hacer justicia, aunque tarde un poco, pero es el único en el espacio en el que podemos por lo menos exigir dos cosas. Una, que el Estado no vuelva a repetir ese tipo de acciones y dos, que realmente paguen todas las personas que son responsables en este momento de obedecer ese tipo de órdenes que es atacar al pueblo. Otavalo fue atacado por militares, esto pese a que el gobierno pretendió hacerlo pasar como un convoy humanitario. Sin embargo, comunidades y organismos de derechos humanos muestran múltiples evidencias de haberse tratado de un convoy armado, sin cumplir los principios humanitarios. La Cruz Roja ecuatoriana informó que no acompañó a este convoy, pues no cumplía los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad, que debe cumplir una misión humanitaria y no puede estar bajo control de las Fuerzas Armadas o policiales. Ante esto, organizaciones de derechos humanos reiteran que el convoy no cumplió ninguna de estas condiciones. Evidentemente no debería tener armas y tampoco y también debería tener la identificación, pues las banderas blancas, el logotipo, como dije, de la Cruz Roja. Entonces, que se muestre lo humanitario, ¿no? La esencialidad que representa esto. Los líderes de las organizaciones populares aplaudieron la decisión de la Cruz Roja. Mientras tanto, los líderes y organizaciones indígenas afirmaron que el paro nacional continuará. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Cambiamos de tema. El gobierno de Nicaragua presenta ante la Asamblea Nacional una iniciativa del proyecto de presupuesto general de la República 2026. En Managua, nuestra colega Kenia Doña con más detalles a propósito de este escenario. El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentó ante la Asamblea Nacional la iniciativa del proyecto de presupuesto general de la República para el año 2026, el cual incorpora ejes prioritarios orientados a garantizar la continuidad del plan de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano. Este presupuesto, ¿verdad? Estimamos ingresos por el orden de 195.000 millones de córdobas, ¿verdad? De los cuales el 87% representan a ingresos internos. En este proyecto de ley del presupuesto 2026 se demuestra el compromiso de nuestra presidencia con los sectores más desfavorecidos de nuestra población al asignar el 65% del total de los recursos destinados al gasto a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El compromiso de nuestra presidencia con la creación de facilidades para el desarrollo económico de todos los sectores del país mediante la inversión en proyectos de carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, transporte, a través de la designación de recursos al programa de inversión pública. El compromiso de nuestra presidencia con el pago cumplido de nuestras obligaciones y deudas contraídas con acreedores locales y extranjeros. Y además la preocupación por mantener la estabilidad macroeconómica, dejando una importante cantidad de recursos para todos estos aspectos del equilibrio macroeconómico. Durante la presentación, las autoridades destacaron que este nuevo presupuesto refleja variables macroeconómicas positivas, evidenciando un buen desempeño de la economía nacional. La columna vertebral del presupuesto general de la República del año 2026 sigue siendo la inversión social. Se mantienen los subsidios que respaldan tanto a la familia nicaragüense, subsidio a la tarifa del agua potable, energía eléctrica, se mantienen congelados los precios del gas butano para cocinar, de los combustibles, los subsidios a la vivienda, pero sobre todo la enorme inversión social que hace el gobierno en salud y educación gratuita para las familias nicaragüenses. Eso es parte fundamental de este presupuesto. El analista político Adolfo Pastrán valora que el proyecto presupuestario refleja las políticas acertadas del gobierno que dirigen los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
enfocados en el desarrollo social, la inversión pública y el fortalecimiento de los programas de bienestar para las familias nicaragüenses. La iniciativa del proyecto de presupuesto general de la República será sometido a discusión y análisis en la Asamblea Nacional para la respectiva aprobación en los próximos días. Sumado a este tema, recientemente el Banco Central de Nicaragua informó que la economía nicaragüense mantiene sus proyecciones de crecimiento entre el 3 y el 4% para el año 2025, mostrando estabilidad, confianza en las políticas económicas implementadas en esta nación. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que las negociaciones con Cuba para la compra de combustible no afectará a Estados Unidos. Esto dice. Es compra de combustible, como compran otros países. Ahora hay un excedente de diésel particularmente y se está exportando. Y así como, primero, la ayuda humanitaria, en cualquier caso México siempre la va a dar. Siempre. A Cuba y a otros países que lo necesiten. Esa es nuestra esencia, el humanismo. Siempre. Ahora, hay contratos. Por ejemplo, los médicos cubanos que están en México tienen un contrato muy transparente que se paga por la estancia de los médicos aquí. ¿Por qué se hace? Por necesidad de México. Porque durante años se cerró la puerta a la formación de especialistas y generosamente vienen a apoyar a las comunidades más alejadas, por cierto. Entonces, son contratos que se hacen y se dan, y además hay ayudas humanitarias. Con esto vamos a una breve pausa y al regreso a nuestro contexto abordaremos el flagelo del hambre en los más vulnerables a propósito de celebrarse el Día Mundial de la Alimentación. Ya regresamos. Hoy, en el marco de celebrarse el Día Mundial de la Alimentación, se busca generar conciencia pública sobre la necesidad de la lucha contra el hambre y la desnutrición, pero también fortalecer la seguridad alimentaria a nivel global. Y es que la falta de alimento tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo que afectan directamente la salud de los más vulnerables. La comida es el recurso estratégico más antiguo de la humanidad y decisivo para el futuro. Ninguna sociedad sobrevive sin pan, arroz, maíz y agua. Sin embargo, en pleno siglo XXI, cuando la ciencia y la tecnología permiten producir alimentos suficientes y de manera eficiente para toda la población mundial, millones siguen muriendo de hambre o sobreviven en inseguridad alimentaria. La paradoja es brutal. Nunca se produjo tanto, nunca se desperdició tanto y nunca hubo tantas personas pasando hambre por distintas causas. Bueno, las causas del hambre en todo el mundo son múltiples y entre ellas destacan los conflictos bélicos. Ejemplo de esta situación está en Palestina, donde pese al acuerdo de alto el fuego, la hambruna declarada en Gaza tendrá efectos a largo plazo en niños, según los expertos. Decenas de miles de niños en Gaza padecen desnutrición aguda, según nuevas estimaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. El estudio reveló que entre enero de 2024 y agosto de 2025, la desnutrición
infantil, una afección potencialmente mortal que requiere tratamiento médico, aumentó durante los periodos en que Israel impuso severas restricciones a la ayuda humanitaria en la franja de Gaza y durante el genocidio. A mediados de agosto, los investigadores estimaron que 54.600 niños sufrían desnutrición aguda, incluidos más de 12.800 con desnutrición severa, lo que pone en riesgo su salud y el desarrollo a largo plazo. Otro ejemplo de las causas del hambre por conflictos armados está en Haití. Según el último informe del Programa Mundial de Alimentos, el país enfrenta una de las peores crisis de hambre del hemisferio occidental, al límite de la hambruna agravada por la violencia de pandillas. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas lanzó una alerta urgente sobre la crítica situación humanitaria en Haití, donde la escalada de violencia, el control casi total de la capital por parte de pandillas y la falta de financiación internacional están llevando a millones al borde de la hambruna. Es cada vez más difícil moverse por la ciudad. La ciudad está cada vez más asediada por asociaciones armadas y es cada vez más difícil para la gente acceder a los alimentos. Al mismo tiempo, el organismo anunció que Haití es actualmente el único país del continente americano que enfrenta niveles catastróficos de hambre, equiparables a una hambruna. Más de 5,7 millones de haitianos se encuentran en situación grave de inseguridad alimentaria y la situación sigue deteriorándose. En este momento tenemos 1,2 millones de personas en lugares como este. Quienes están aquí no tienen acceso a ganancias ni alimentos. Por eso vemos a más de 8.000 personas en lugares como este y viviendo en niveles de inseguridad alimentaria elevados. Producto de la inseguridad, 1,3 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en busca de alimento y refugio. Además, miles de familias viven en escuelas y edificios públicos, privadas de oportunidades de generar ingresos y de educación. Aquí las condiciones son peores. Por la noche dormimos todos encima de los demás. Imagínense, 8 adultos y 5 niños en una sola habitación. Es preciso indicar que la agencia de la ONU se ha visto obligada a recortar raciones y suspender programas debido a la escasez de fondos, lo que agrava aún más la situación de las familias afectadas. Desde enero, el PMA ha asistido a más de 2 millones de personas, pero necesita 139 millones para continuar con su labor humanitaria en los próximos 12 meses. Y es que la falta de financiación amenaza no solo las vidas, sino también la estabilidad. La asistencia alimentaria es un salvavidas en el volátil entorno de Haití. No solo ayuda a salvar vidas hoy, sino que también puede reducir el riesgo de colapso social, desplazamiento y migración forzada para miles de ciudadanos. Y en conmemoración de esta fecha, pues continúa desarrollándose en Roma el Foro Mundial de Alimentación con iniciativa de la FAO. El Foro Mundial de la Alimentación, una plataforma global que moviliza a la juventud, la ciencia, la innovación y la inversión para transformar los sistemas agroalimentarios y acelerar también el progreso hacia objetivos de desarrollo sostenible a través de una colaboración inclusiva e intersectorial. Desde su lanzamiento en 2021, el foro se ha convertido en una importante plataforma que conecta a gobiernos, científicos, inversionistas y líderes juveniles. El programa del foro de este año incluye diálogos sobre jóvenes e innovación, espectáculos culturales y eventos de alto nivel, como la Exposición Mundial de la FAO, denominada De las semillas a los alimentos, celebraciones también por el Día Mundial de la Alimentación en su programa. Nuestra creencia colectiva de que la comida no es un privilegio, la comida es vida, la comida es cultura, la alimentación es un derecho humano básico. Hoy en día el mundo produce suficientes alimentos para alimentar a la población mundial. Sin embargo, 673 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. El hambre no es causado por la escasez, es causado por el fracaso del marco económico que hemos diseñado. En 2024, 673 millones de personas pasaban hambre, pero producimos alimentos más que suficientes. Esto no es un fracaso de la producción, este es un fracaso del sistema económico, es un fracaso moral.
Por su parte, Xiao Bing, representante y director de la Oficina de China del Programa Mundial de Alimentos, indicó que impulsar la producción de alimentos es clave para combatir las raíces del hambre. En realidad, mientras hablamos, hay casi 700 millones de personas en todo el mundo que todavía sufren de inseguridad alimentaria, hambre, es decir, casi 8, el 2% de la población mundial, entre los cuales en realidad cerca de 300 millones de personas padecen hambre aguda, lo que significa que están cayendo en la trampa del hambre debido a los conflictos, debido a esas crisis climáticas y económicas. Luchamos, por supuesto, para ayudar a estas personas, para proporcionarles alimentos y otros suministros, para que puedan superar este momento difícil, para que puedan volver a la vida normal. Además de la respuesta de emergencia, el PMA también trabaja con socios para ayudar a los pequeños agricultores, por ejemplo, para abordar las causas fundamentales del hambre, lo que significa ayudar a los pequeños agricultores, especialmente a los de los países en desarrollo, a producir más alimentos para que el mercado pueda ser abastecido con mayores opciones para los consumidores y para las personas de todo el mundo. Por ejemplo, la tecnología Juncao en los últimos 20 años ha demostrado ser capaz de proteger las tierras de cultivo al reducir la erosión del suelo. Es una tecnología desarrollada en China, pero que se ha extendido a muchos países en desarrollo y está teniendo buenos resultados. Vamos ahora a un recorrido 360 por noticias económicas. En el marco del 8º Foro Internacional de la Semana Energética Rusa, el presidente Vladimir Putin denunció que Occidente altera la arquitectura energética global con sus acciones y medidas de presión. El mandatario ruso destacó que el sector energético mundial está experimentando una reestructuración de las relaciones dentro del mismo y que esto se debe a la naturaleza de los cambios constantes de las necesidades a nivel global y que han permitido el surgimiento de nuevos centros de desarrollo económico. Resaltó que pese a la competencia que a su juicio considera desleal en contra de Rusia por parte de Europa, su país se ha mantenido como uno de los principales productores de petróleo, mientras empresas europeas han demostrado ser poco confiables como socios. Como saben, muchos países europeos han abandonado el suministro energético ruso bajo presión política. Estamos viendo las consecuencias de estas acciones en la Unión Europea, incluyendo una disminución de la facturación industrial, el aumento de los precios debido al encarecimiento del petróleo y el gas extranjeros, y una disminución de la competitividad de los productos europeos y de la economía en su conjunto. El presidente ruso Vladimir Putin destacó también que la acción de la Unión Europea al abandonar el mercado energético ruso ha permitido que otros ingresen, otros compradores más responsables y comprometidos. La acción de la Unión Europea no ha hecho más que acelerar el cambio en la dirección de nuestros suministros hacia compradores más prometedores y responsables. Estados que entienden sus intereses y actúan racionalmente, basándose en esos intereses nacionales. Los principales indicadores bursátiles de Estados Unidos cerraron la jornada del miércoles con resultados mixtos en medio del optimismo generado por los sólidos reportes de ganancias de grandes bancos y la persistente incertidumbre por el cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos. El promedio industrial Dow Jones retrocedió ligeramente 0,04% hasta los 46.253,31 puntos, mientras que el Standard & Poor's 500 avanzó 0,4% y el Nasdaq Composite subió 0,66%, impulsados por el buen desempeño de sectores como bienes raíces y servicios públicos. La prolongada paralización del gobierno, que entra en su tercera semana, ha frenado la publicación de datos económicos clave, afectando la confianza de los inversores y limitando la visibilidad sobre el rumbo económico. Pese a ello, el mercado reaccionó positivamente a los resultados trimestrales de Bank of America y Morgan Stanley, que superaron las previsiones y reforzaron la percepción de fortaleza económica. Analistas señalan que estos informes, sumados a las expectativas de un nuevo recorte en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal a finales de mes, han contribuido a sostener el ánimo de Wall Street en medio de la incertidumbre política.
Vamos ahora con indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. Comienzo con el barril de petróleo intermedio de Texas, que marca $62.26, un alza de 27 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $65.81, también una subida de 23 centavos de dólar. Y la cesta OPEP marca $70.85, esta sí con una caída de $4.50 al cierre de la presente jornada. De esta manera finalizamos Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, también en materia económica desde cualquier lugar. Así finalizamos. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.